Hoy te voy a hablar de los hackers de teléfonos de antes y cómo un silbato pudo crear Apple. Interesante, ¿no? Empezamos. Cuando pensamos en hacker, se nos viene a la mente un rollo así futurista de tecnología, bien cyberpunk, pero al principio decirle a alguien hacker era porque le gustaba estar mucho en la computadora. Incluso hay un artículo de la época que describía cómo era ser hacker en aquel entonces. Cuando uno entra a este edificio por las puertas de cristal, uno entra a una cultura totalmente diferente. 50 personas miran fijamente a las pantallas de las terminales, 50 caras conectadas a 50 cuerpos conectados a 50 conjuntos de dedos que golpean 50 teclados finalmente conectados a una computadora. Si vas más adentro, puedes descubrir los verdaderos adictos, los miembros del establecimiento. Estas son personas que se pasan su vida en las computadoras, llamados hackers. Pero eso fue en los 80s. Ahorita eso sería cualquier torneo de eSport. La mala fama fue por culpa de los medios de comunicación que utilizaron la palabra hacker para relacionarlos con crímenes en internet. Que está raro, ¿no? Porque ¿qué van a hackear en esa época? ¿Calculadoras? Pues no, teléfono. Voy a sonar muy obvio para algunas personas, pero para las personas jóvenes, antes de los teléfonos inteligentes, existían teléfonos de casa que tú podías utilizarlos para solamente llamar. Incluso había teléfonos afuera que eran teléfonos públicos que solamente servían para llamar. Para las personas más grandes que van a decir que es muy obvio, pues yo tengo 20 años y me tocó muy pocas veces utilizarlo. No me imagino que las personas de 15 o 16 probablemente ni lo vieron. Por ahí de los 70s se dio algo que se llamaba phreaking, que según internet se refiere a alguien que orienta sus estudios a comprender las telecomunicaciones. En traducción menos mamadora es cómo hacerle para poder llamar gratis desde los teléfonos. Cuando tú presionas los números del teclado, suenan unos sonidos. Este no suena, pero en algunos teléfonos o los teléfonos de antes solían tener ese sonido. Ese sonido significa algo. Servía para identificar cada número o cada tecla. Existen unas leyes que determinan cómo tienen que sonar esos números. Hay una investigación de 1960 que trataba de descubrir cuál era la mejor forma de acomodar los números, las teclas en los teléfonos. Antes de tener botones en los teléfonos existía la ruedita que tú la girabas, las que se ven en las películas, que girabas y ya marcabas, ¿verdad? Bueno, cuando dijeron que eso era anticuado, cuando hicieron dar el salto tecnológico, dijeron vamos a poner botones, pero ¿cómo los ponemos? Pues es ahí donde hicieron una investigación posteriormente en el que se hicieron 6 grupos con 3 formas cada uno y empezaron a investigar cuál era el que mejor le gustaba a la gente. Hay diferentes, había uno en vertical, en horizontal, en círculo, triángulo, uno payosito, se pusieron bien creativos. Pero después, cuando ya descartaron todos los que no les gustaba a la gente, hicieron más pruebas, ahora ya más específicas. Cuánto se tardaba una persona en escribir un número, el margen de error de cuánto se equivocaba. Y incluso el teclado que nosotros conocemos ahora quedó en tercer lugar en ese entonces. Luego quedaron solamente 2 y con eso vieron el diseño de las teclas. Cómo se verían si estaba el número y la tecla de la ABC y CDC, así. Cómo se acomodaban, cómo se veía mejor. Y finalmente ganó el que ya conocemos, el normal, el que todo el mundo conocemos. Y ya, pues ahí ya se quedó. Pero de eso no queremos hablar. Volviendo al tema. Para los técnicos, los teléfonos de aquella época, bueno, los primeros teléfonos no podían mandar mucha información. Por eso decidieron que a la voz le quitamos los agudos y le quitamos los graves. Y es por eso que sonaba así. Y a su vez, los tonos también tenían que estar en este rango de frecuencias para que pudieran ser mandados por la vía por el cable del teléfono, pues. Pero te has dado cuenta que suenan muy parecidos. Eso tiene una explicación. No solamente es un sonido, sino 2. Esta es la tabla del rango de frecuencias. Estas son las frecuencias superiores y las inferiores. Quiere decir que para identificar el número 1 tiene que sonar la frecuencia de 1209 y una de 697. Así con todos los números, el 6 sería 1477 y 770. Es por eso que suenan casi iguales. Por ejemplo, el 1, el 4 y el 7 tienen la misma frecuencia superior. Ahora que tenemos contexto, por segunda vez esto no quería hablar. Para poder hackear los teléfonos de esa época utilizaban estos mismos sonidos. Había sonidos que significaban algo, no sé, si un sonido sonaba por la bocina significaba que iba a ser una llamada internacional o iba a ser para soporte técnico, por decir algo. Pero el tono que querían conseguir era el de 2600 Hz, que al sonar por la bocina le decía a la estación central que dejara la línea abierta y la gente ya podía hacer llamadas gratis sin ningún costo. Esto funciona probablemente con cualquier teléfono, pero
pues como era ilegal, pues la gente lo hacía afuera de su casa, ¿no? Bueno, pero la parte difícil no era cuál sonido era el correcto para hackear, sino cómo lo haces. ¿Cómo haces un sonido de 2600 Hz? Dime tú, ¿cómo lo haces? Pero en esa época sí lo descubrieron, porque no tenían TikTok para perder el tiempo, entonces estaban enfocados. En 1970, John Draper, o mejor conocido como Captain Crunch, fue conocido porque era la primera Blue Box. ¿Pero qué es una Blue Box? Imagínate el teclado del teléfono, pero sí, en físico. Tenía puesto un Raspberry Pi. Un Raspberry Pi es como una computadora, si se cuenta, lo mismo que tu teléfono, pero más chiquito y muy menos, o más bien más lento. Y conectado con un cable y una bocina, que tú al presionar los botones hacía sonar el sonido de los teléfonos. Pero la ventaja es que podía ser el sonido de 2600 Hz, entonces ya podían hacer llamadas gratis hackeando los teléfonos. Pero ¿cómo descubrieron el sonido de 2600 Hz? Otra pregunta interesante. Un día en una caja de cereales, John Draper encontró un silbato de juguete. Verán, en 1909 la empresa Kellogg decidió regalar juguetes en sus cereales. Antes de ser como lo conocíamos, o como lo conocíamos alguna vez, de que tú llegabas a tu casa bien emocionado para sacar el CD de Max Steel que tenía en la caja de cereal, era muy diferente, porque más que una oferta, un regalo, era más bien un reembolso. Tú comprabas 2 cajas, por decir algo, y te regalaban algo. Te enviaban un libro de cuentos gratis. Bueno, primero fue gratis, luego empezaron a cobrar cuando tuvieron éxito. A esto a Kellogg se trajo muchos beneficios, pero a otras empresas no. Otras empresas más pequeñas se las vieron muy duras porque era una inversión muy grande y regalar un juguete no es cualquier cosa, porque tenía que tener una inversión grande, porque era primero una inversión en el producto que iban a enviar, otra de fabricarlo, de enviarlo, o me explico, cosas así. Incluso había riesgo en qué podían regalar. Imagínate en la época, estamos en los 60, no, en los 90, no, en los inicios de los 1900. Los juguetes no eran como conocemos, los juguetes eran de madera, de metal, esas muñecas de ceras que dan mucho miedo, que son como Anabel, esos eran los juguetes de antes. Entonces era un producto o un proceso más artesanal, pero todo esto cambió cuando llegó el modelo de inyección, que básicamente es tomar un molde genérico y llenarlo de plástico. Básicamente, esto hacía muy fácil las cosas porque ya podías hacer una misma pieza millones de veces. Antes el proceso era, no sé, por decir, yo me imagino así, los juguetes de madera, tú tallabas la rueda de madera y luego tallabas, no sé, el palito que va en medio de las ruedas y luego tallabas otra cosa y hacías otra cosa, ¿me explico? No era un proceso más artesanal, como ya había dicho. Bueno, con el modelo de inyección era un proceso más de producción, porque ya tenías una sola pieza de plástico que podían salir igualitas 1.000.000. Entonces esas piezas solamente se ensamblaban. Y otra vez me fui por la tangente. ¿Qué estaba diciendo? Después la empresa de cereales Captain Crunch decidió hacer este silbato y lo empezó a vender en sus... Bueno, no a vender, sino a ponerlo gratis en sus productos, sus cereales. Entonces un día John Draper encontró ese silbato y dijo, hey, suena muy parecido, muy conocido. Entonces intentó hacer una llamada por el teléfono y sonó el sonido y pudo llamar gratis. Fue tan viral esa noticia de que alguien podía hackear teléfonos que llegaron a 2 personas en específico. Vamos a hablar de eso: Steve Wozniak y Steve Jobs. Si no los conoces, es el creador de Apple. Son los fundadores de Apple. Según lo que investigué, ellos empezaron a hacer su negocio de Blue Box. Empezaron a venderlas, a producirlas mucho. Era un proceso muy artesanal porque no lo podía hacer en fábrica, porque tenías que facturar y es ilegal. Hicieron un negocio de esto y probablemente si no hubiera sido por eso no conociéramos a Apple. Nada más digo. Pero bueno, John Draper fue a la cárcel porque hizo una parte ilegal. Después salió y... es un documental de donde yo saqué la información. Y ya, esa es la historia de cómo un silbato creó Apple. Pero bueno, eso fue todo. Este video está raro porque me fui por muchas tangentes, pero son temas que a mí me interesaron y creo que te pueden interesar y están muy padres y a mí me interesaron y a ti también y todos felices, ¿no? Todos felices. Pero bueno, eso fue todo. Gracias por ver. Te cuidas y adiós.